Un aplauso fuerte. Gracias, gracias. Houston, tenemos un problema. Bueno, pues buenas noches a todos. Es un placer, un privilegio estar aquí y ver que a través de cada uno de ustedes el Espíritu Santo quiere hacer maravillas. Dios permita que esta noche podamos todos y cada uno de los que estamos aquí ser tocados por el Espíritu Santo, porque realmente Él es el administrador de la obra. Y cuánto debemos agradecerle por esa obra maravillosa que ha hecho en cada uno de nosotros. Bueno, el pasaje que yo quiero llamar su atención esta noche es sin duda alguna una de las advertencias más terribles de la Biblia. Nunca puedo leerlo sin estremecerme. Me siento culpable cada vez que me atrevo a encararme con él seriamente. Me veo a mí mismo ante el tribunal de Cristo con la sangre de multitudes goteándome por las manos. Me acusa el espantoso pecado de la omisión. A veces hemos oído no mucho del pecado de omisión. Y realmente una de las cosas que el Señor quiere que consideremos es precisamente el hablar del Señor Jesucristo. Bueno, hablamos de este pecado de la omisión y no puede escapar. Examinemos después, que Dios nos ayude a pesar de cada palabra que leamos. El pasaje en cuestión se encuentra en Ezequiel 3:17 al 21. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le molestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciera maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares, para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. En primera instancia, el Señor Jesús está diciéndole a Jeremías, a Ezequiel, que lo había puesto por atalaya. Y nos damos cuenta que una atalaya está en una torre grande, en el Palacio X, y la atalaya está ahí, viendo a la distancia, se acercan enemigos, dar el aviso, para que el pueblo no sea sorprendido. Este es un aviso realmente, quiero decirles, de consecuencia eterna. Es un aviso para bien. Pero hay aquí un problema. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás, les llamarás la atención. ¿Y cuál es ese problema de llamarle la atención? El Señor le está diciendo a Ezequiel,
Cuando yo le dije al impío, de cierto morirá, si tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Y es algo tremendo el hecho de ver a tanta gente en esta condición. Y esto debe conmover nuestros corazones a pensar en aquellos que están en esta triste condición. Un día tú y yo, recordarás, estábamos en la misma situación. No conocíamos de Jesús. Alguien nos habló de Él, lo conocimos de un Jesús histórico, filosófico quizás. Y nos preguntábamos, no, yo sí creo en Dios, soy bueno. No mato, no robo, soy bueno. Pero no decía los demás pecados. Y viene la parte interesante. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Si ustedes se dan cuenta, el pecado ha sido el problema de toda esta pobre humanidad en todos los niveles de nuestra sociedad. Estamos viendo cómo nuestro México está decayendo cada vez más en sus principios, en sus valores, en nuestros gobernantes que desafortunadamente tienen el control por medio de la ley. Y realmente una de las cosas tremendas es que tenemos que amonestarlos, llamarles la atención, decirles que están en un peligro que ni se imaginan, que son impíos. Puede que me rechacen, pero ya oyeron la verdad. Y esa verdad eres tú. Ese atalaya eres tú. Tenemos que dar este aviso de amor, diría yo, a todo este tipo de personas. No es el hecho de que yo diga, bueno, ya le hablé y no quiso. Ya me libré. No es el punto. El punto es que nos pongamos en su lugar. El punto es que el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, pueda tocar y mover nuestros corazones para luchar por ellos en oración. Necesitamos que los creyentes de hoy en día están en la trinchera de la oración a favor de esta gente, y muchos de ellos quizás son familiares que no han querido venir a Jesús. En ese sentido tú eres muy importante. Y yo pediría al Espíritu Santo que esta noche tocara y moviera cada corazón de los que estamos aquí para hacer las cosas que son de su agrado. La palabra atalaya siempre la asociamos con los testigos de Jehová. No hay tal. Pero el punto aquí es cuando damos el aviso. Yo recuerdo tiempo atrás cuando nos invitaban a hablarle a un enfermo ya grave, que no perdíamos tiempo, que en ese momento dejábamos los que estábamos haciendo e íbamos al hospital X a hablarle de Jesús. Uno puede decir, bueno, en la tarde, o déjame baño, o mañana en la mañana estoy temprano. Es un asunto de vida o muerte. Dios nos está dando la oportunidad, y mientras tú vas a hablarle, le estás pidiendo al Señor que le dé una oportunidad a esa pobre persona que te permita llegar a tiempo. Entonces tú eres muy importante para Dios en ese sentido. Pero hay algo importante, un ruego que quizás hemos pasado por alto. Pablo nos dice, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios. Aquí hay un ruego que proviene de lo más profundo del corazón del Señor hacia todos y cada uno de los que estamos aquí. Dice ahí que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde. E implica morir a nosotros mismos. E implica que dejemos nuestro egoísmo y nos veamos a nosotros mismos y veamos a todos aquellos que están en esta condición que nos relata Ezequiel. Repito, no es cuestión de que ya le hablé y ya libré mi alma. No es el punto.
Tenemos que luchar por ellos en oración, para que Dios en su misericordia, en algún momento de su vida, quizás en los últimos momentos, Él recuerde que tú le hablaste. Que la palabra pueda venir a su corazón y a su vida y Él obtenga la salvación. Porque decimos, bueno, ya libré mi alma, ya le hablé, ya no es mi problema. No es el punto. Y Pablo nos está rogando que le entreguemos nuestros cuerpos. Y no es nada sencillo. Hay tantas tentaciones, hay tantas cosas que captan nuestra atención y nos desvían de los caminos de Dios. Y también en Hebreos nos dice algo importante. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él tiene muchas cosas que decirnos a cada uno de los que estamos aquí. Tenemos que tener la sensibilidad en nuestro corazón para escuchar realmente que es a mí a quien me está hablando. Pero tú tienes la responsabilidad. Y Dios nos exhorta en Tesalonicenses 1, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar. No es fácil velar, a veces ustedes tienen que desvelarse por cuestión de sus escuelas o sus trabajos quizás, pero quizás es difícil que nos desvelemos voluntariamente. Nos dice, velen, dice aquí en Tesalonicenses. Ahora tenemos que pensar en las consecuencias terribles del pecado y lo que ha acarreado. Vemos a gente, ¿verdad?, con tanto dolor en los hospitales, máxime ahora, que no hay medicamentos. En una ocasión salió una señora allí en una foto con un cartelón de cartón y decía, cambio chocolate de bienestar por insulina. Tú dices, ¿cómo es posible que yo como gobernante tenga la gran responsabilidad de tanta gente que no está teniendo acceso al medicamento? Y esa gente está muriendo. ¿Cuántas personas han muerto de cáncer por causa de que no hay medicamentos? Y no hay para cuándo. Si fuéramos una de esas personas, ¿qué haríamos? Explicarle al Señor. Entonces, este hermoso mundo nuestro, que una vez fue un templo glorioso, y cada uno de los pilares reflejaba la bondad de Dios, y cada una de sus partes era un símbolo del bien. Pero el pecado ha corrompido y ha viciado a toda nuestra sociedad de todos los tiempos, lugares y edades. Y esto nos hace recapacitar con mucha profundidad las consecuencias de nuestras determinaciones aquí en la tierra, en lo personal. Entonces, en relación con el pecado. Así que, hermanos, aquí el apóstol Pablo se está refiriendo solamente a los creyentes, a nosotros. Él nos está rogando a través de Dios que le entreguemos no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra vida. No podemos hacer lo que nosotros querramos con nuestros cuerpos porque no nos pertenecen. Cada uno de ustedes en esta noche es importante para esta nación, porque estamos pidiéndole a Dios que nos dé un despertamiento espiritual en nuestras vidas. Nos duele ver a México en esta condición que nunca habíamos visto. No digo que no había corrupción, que no había pecado, lo había, pero ahora estamos mucho peor. Hay en Proverbios 23-26, en la versión de Jerusalén, nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos hallen deleite en mis caminos. Me gusta mucho esa versión. Que tus ojos hallen deleite en mis caminos. ¿Dónde tú puedes encontrar deleite aparte de los caminos de Dios? Te pueden satisfacer ciertas cosas momentáneamente,
pero no toda la vida. No así la palabra. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué le está esperando de ti en esta noche? Que tú le des su corazón. Y se dirige a ti con mucho amor, con mucho cariño. No te está obligando a que se lo des o se lo demos. Él está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Y que tus caminos hallen deleite. Eso es algo muy hermoso realmente. Cuando estamos llenos del Señor Jesucristo no necesitamos ninguna otra cosa. Pero es una elección que tú tienes que llevar a cabo en tu propia vida. Ahora preguntémonos, ¿por qué Dios nos pide esto? Porque solamente los creyentes podemos vivir una vida entregada al Señor. Las personas allá afuera sin Cristo no tienen ningún acceso realmente a la presencia de Dios. Tú y yo sí, nos podemos acercar en cualquier momento al trono de la gracia. Y ahí está Él esperando. Y es impresionante que en el momento en que tú desees estar ahí, el Señor te está esperando. Máximo cuando tú le estás diciendo, Señor, yo te quiero entregar mi corazón. Se cuenta un día que Martín Lutero salió a abrir a alguien que llamó a su puerta. ¿Vive aquí el doctor Martín Lutero?, preguntó el hombre. No, respondió Lutero. Él murió. Cristo vive ahora aquí. En Gálatas 2:20 encontramos algo muy interesante. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Esto es la rendición de tu voluntad sin condiciones delante de Dios. Ya no vivo yo, o ya no quiero vivir yo, dice la palabra. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, aquí tenemos realmente la solución. La crucifixión al yo. Todos tus problemas y mis problemas siempre vienen por causa del yo. Y el Señor nos dice que no le demos lugar al diablo. Pero a veces no es tan sencillo como parece. A veces hay cosas que nos atraen más, ¿no?, en la vista, que nos llaman la atención, o que nos deleitamos en ellas. Pero el punto que importante es, ya no vivo yo, dice Pablo. Si alguien lo escuchó en aquel tiempo de Pablo, pues yo creo que está mal de la cabeza, ¿no? Pues como que ya no vivo yo. Sin embargo, Pablo da la respuesta. Cristo vive en ti. Y Cristo quiere vivir en ti de una sola manera, reinando supremo en tu corazón. No hay otra manera. No hay tu manera o mi manera. Es la manera de Él únicamente. Ahora bien, cualquiera que sirve al Señor necesita depender de la gracia. Somos salvos por gracia, pero también le servimos al Señor por gracia. Esto hace de cada uno de nosotros un instrumento, únicamente. El verdadero servicio y vivir cristiano debe empezar con una dedicación personal a Dios. En una ocasión, yo escuchaba un matrimonio y la esposa decía, no, pues es que no lee, yo tampoco. Bueno, a la postre, ellos cayeron en un divorcio. ¿Por qué? Porque no querían seguir al Señor Jesucristo a la manera de Él. Querían su manera. Ahora, aquí Pablo nos está rogando, suplicando que le entreguemos a Dios nuestra vida, porque Él sabe que esto es lo mejor para nosotros. Nuestra vida solamente está completa y satisfecha en las manos de Dios. Nosotros los cristianos podemos presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo porque estamos vivos de entre los muertos.
¿Quién pensaría que nosotros en el Señor tenemos la solución para cambiar los gobiernos? Se nos ha enseñado esto muchas veces, pero la pregunta obligada es, ¿qué nos pasa a nosotros los creyentes? ¿Cómo estamos reaccionando a lo que vemos a nuestro alrededor? Y lo que nosotros necesitamos, y México necesita, es de sus oraciones y de su entrega. La situación es muy crítica. Tenemos que entender ese punto. Entonces, ahora estamos vivos y estamos en la capacidad de entregarle a Dios un sacrificio verdaderamente vivo. El sacrificio de entregarle nuestra vida para que Él cumpla a través de nosotros su voluntad. Ustedes recordarán cuando el Señor Jesucristo dijo allá por Hebreos, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. ¿Nosotros a qué venimos a este campamento? Es que está muy bonito, es que está muy fresco, es que las albercas están increíbles, se antoja meterse. El Señor Jesucristo dijo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, no su propia voluntad. Bueno, mi Padre dijo esto, pero yo le añado esto otro, ¿no? En lo absoluto. Aquí nos dice que el sacrificio debe ser santo, y esto de qué nos habla, de algo muy importante, que debe ser algo voluntario y algo que a Dios le agrada. En Pedro, primera, nos dice, para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Fuimos llamados a sufrir. Fuimos llamados a sufrir. ¿Cristo sufrió? Sufrió rechazo, sufrió golpes, sufrió insultos, injurias. ¿Qué no sufrió? Y a veces a nosotros nos sorprende, ¿verdad? Cuando vienen problemas a nuestra vida, no pensando que quien está atrás, permitiendo lo que venga a tu vida, es el Señor. Con un propósito. Siempre con un propósito. Nada es porque sí. Y el propósito es que nosotros nos acerquemos a Él. A veces no le damos a Dios oportunidad. Y Él tiene que permitir cosas para que quebrantamos en nuestro corazón, nos acerquemos a Él, pidiendo su presencia y su misericordia. Ayer se nos hablaba de David. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho, el Salmo 119, 58. David dice, tu presencia supliqué de todo corazón. Y uno se pregunta, ¿por qué pediría él esto? Su presencia supliqué de todo corazón. Pues porque él se conocía a sí mismo. ¿Tú te conoces a ti mismo? ¿Alguien aquí se conoce a sí mismo? Y lo que nos falta de conocer. Pero lo importante es lo que tú representas. Tú eres una atalaya que debes dar aviso donde Dios te tiene. No estás en ese lugar porque sí. Dios lo planificó. Dios lo permitió. Falta que hagamos nuestro trabajo. Entonces, tenemos que preguntarnos esta noche cómo podemos entregarle nuestra vida a Dios. Tú puedes orar de esta manera. Señor, yo sé que hasta hoy he vivido como un cristiano, pero como un cristiano no entregado. Y el día de hoy quiero venir a ti, entregarte mi cuerpo, mi mente, mi vida, para que tú me uses. Quiero decirte que a partir de hoy, quiero hacer tu voluntad incondicionalmente y sin que importe lo que esto cueste.
Si a pesar de esto insistes en no vivir para Dios, estarás echando todo por la borda, todo aquello que con tanto cuidado Dios ha tratado de construir en tu vida. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Quién nos obliga? ¿Quién nos presiona? Porque tenemos un llamamiento de consecuencias eternas. Cuando el Señor habla de los impíos allí en Ezequiel, pues son las personas que son malas, que son pecadoras. Y Juan 3:36 nos dice algo importante: que el que rehúsa creer en Él, ya en este momento está condenado. Imaginen ustedes eso. Dios en su misericordia le está dando tiempo para que venga un arrepentimiento, pero aquí es la clave en cuanto a tus oraciones. Y esto es muy importante. ¿Qué está deteniendo tu entrega? ¿Qué te impide venir a entregarle tu vida al Señor Jesucristo? Tú lo sabes porque el Espíritu Santo nos lo muestra. Entonces ya nuestra responsabilidad entregarle aquello que es un estorbo y que está impidiendo que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida y para su gloria. Entonces, en Hechos 13:2 tenemos que, nos dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Tú fuiste apartado a una obra ahí donde Dios te tiene. Tenemos que realmente identificarnos con la palabra de Dios profundamente y decir: es que a mí me lo está diciendo esta noche. Y también en Hechos 13:4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, fueron apartados por el Espíritu Santo y enviados por el Espíritu Santo. ¿A dónde querrá el Espíritu Santo enviarte? Pues Él sabe, pero necesita el asentimiento de tu voluntad. Dame, hijo mío, tu corazón. Él está esperando esta noche eso. Y hayan deleite tus ojos en mis caminos. ¿En qué hayas tu deleite? En pasar tiempo con tus amigos, posiblemente. En ver una película, quizá. El compartir con los amigos, el ir al fútbol. Hay tantas cosas. Entonces ellos enviados por el Espíritu Santo. Pero hay una exhortación que Pablo nos hace a través de Romanos 6:11 al 13. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la manera en que Dios nos quiere. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias, deseo desenfrenado. Puede haber cosas que estén estorbando allí tu corazón. El Espíritu te las muestra, pero tú eres el responsable de quitarlas de ahí. Él no va a venir y va a decir: yo voy a quitar esto. Tú tienes que entregárselo voluntariamente. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa es la exhortación que Dios tiene para nosotros hoy. Que no reine el pecado en tu cuerpo mortal. Se nos hablaba ayer de David, ¿no? Y todo lo que él cometió. Pero también vimos la misericordia de Dios y su promesa. Porque iba a ser un hombre conforme al corazón de Dios.
Y a veces eso como que nos saca un poquito de balance. Bueno, pero pues si era bien pecador, era bien mujeriego, esto, lo otro. Y siempre estamos en el punto de acusar, pero no ver la misericordia manifestada para este hombre, que tenía un corazón diferente al de sus hermanos. Y bueno, tú puedes tener ese corazón, indudablemente. En el pasado tú y yo teníamos o presentábamos nuestros cuerpos al pecado y éramos esclavos y siervos del pecado y le servíamos. Pero ahora Dios nos está pidiendo que le entreguemos a Él nuestra vida. Nuestro amor por los demás empieza por nuestro amor por Cristo. ¿Tú recuerdas aquel personaje, verdad, al cual le dijo el Señor Jesucristo: Pedro, ¿me amas? ¿Quién ama aquí a Cristo? Que levante la mano. Pues los voy a desilusionar, ¿no es cierto? Les voy a decir por qué, no porque nos acuse. Recordarán también que el Señor le preguntó por segunda ocasión que si le amaba. ¿Qué contestó Pedro? Que sí, pero no había tan. Y que le pregunta por tercera ocasión. Y Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo. Él tenía un guardadito por ahí. Creía que podía engañar al Señor Jesucristo. Imposible. Señor, tú lo sabes todo. Él sabe todo de ti y de mí. Totalmente. Pues no tenemos que dejar guardaditos ahí que estorban el obrar y el movimiento del Espíritu Santo que tanto necesitamos hoy. México, como nunca, necesita de todos los nacidos de nuevo de esta nación para orar por un avivamiento. Las cosas están saliendo fuera de control. No sé si ustedes escucharon el famoso temblor que hubo en Rusia de 8.8. Y para colmo de males, ¿verdad? Después de eso resultó que un volcán allá mismo hizo erupción. Y tú dices: ¿qué está pasando? Dios es el que controla los elementos, porque los hizo. Imagínense a ver al Señor observar este pobre mundo, su decadencia. Observar a los creyentes también, que le entregamos medio corazón. Eso no funciona, eso no sirve. Carlos Spurgeon en una ocasión dijo algo muy interesante. Además, Cristo es agraviado cuando no le entregas todo. Cuando dejamos algo por ahí, muy escondidito según nosotros, dice que lo estamos agraviando al Señor. Y en Hechos 22:14, y Él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Entonces, ¿quién te ha escogido? ¿Dios te ha escogido? ¿Por qué? Porque eres el mejor, el más inteligente, el más elocuente. No, simplemente por su amor por ti. Pero te ha escogido para algo muy importante, para que conozcas su voluntad. ¿Y cómo puedes conocerla? Pues haciendo lo que Dios dice, obedeciendo lo que Él nos dice. Ahora, piensen en esto. Todo lo que Él nos dice es para nuestro bien, ¿o no? Sí, aunque no nos agrade. Pero el punto es que Él está atrás de eso, con un propósito, que quizás tú y yo no lo alcanzamos a ver, pero Él sabe que está ahí. Entonces decíamos que Él había sido escogido para conocer su voluntad y ver al justo, dice la palabra, y oigan la voz de su boca. Imagínense qué bendición con este hombre. Ahora, lo único que podemos hacer para salvar nuestra vida es perderla por causa de Cristo. Y en Romanos 12:2 nosotros leemos: no os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto quiere decir cuánto estamos leyendo de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos con Jesús, con la palabra? Porque la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Bueno, tú tienes la respuesta en este sentido. Esto significa no conformarnos a este mundo, sino transformados por medio de nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Esto significa que no tomemos la forma de este mundo. Y es muy fácil, ¿no? Cogemos el teléfono y nos pasamos ahí muy buen tiempo que pudiéramos aprovechar en pedir por México. También en Hechos 22 nos dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Qué está impidiendo tu crecimiento espiritual? ¿Qué está impidiendo que tú crezcas y madures espiritualmente? Tú tienes que examinar tu corazón profundamente para ver si hay algo que esté ahí estorbando muy oculto. El pecado, quiero decirte, es muy sutil. Y nosotros tenemos, por la cercanía con Cristo día con día, identificar cuál es ese problema y quitarlo de nosotros. Un hombre mundano que dice, voy a vivir mi propia vida como a mí me plazca sin que nadie me diga cómo debo vivirla. Y un cristiano con esta actitud no puede producir fruto para Dios. Santiago 4 utiliza un término muy fuerte. Él dice, oh almas adúlteras. ¿Yo puedo cometer como cristiano adulterio espiritual? Sí. ¿Tú? También. Pero él dice, ¿no sabes que la amistad del mundo es una amistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en automático en enemigo de Dios. Si estás viviendo una vida cristiana mundana, eres un adúltero espiritual. Y un adúltero espiritual es aquel que es infiel, en este caso infiel a Dios, porque es un amigo del mundo. Pero hay algo interesante que nos dice Santiago en el versículo 5. ¿O pensáis que en la Escritura dice, bueno, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Esto nos muestra que Dios es un Dios celoso. Cuando tú vives, o yo vivo una vida cristiana mundana, Dios se pone celoso y te considera infiel. Es pesado, ¿no? Ese término. ¿Sabes cómo actúa un creyente con una actitud mundana? Él tiene una actitud cerrada, hostil a Dios, y toma la voluntad de Dios como si Dios le estuviera dando veneno. Qué inútiles nos hace el pecado. En Eclesiastés 9:18 nos dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. 1. ¿Cuántos hay que hacen el mal? Veamos nuestros gobernantes, ¿no? El de este estado, uno hace mucho mal. Pero eso no es el problema. El problema es a quién está perjudicando. Está perjudicando a aquellos que dicen defender a los pobres. Se valen de ellos únicamente. Los usan. Y aquellos que se dejan usar. Pero qué triste es esto, ¿no? Un pecador destruye mucho bien. Dios nos guarde de hacer eso. Pero también Santiago nos dice algo precioso. Pero Él da mayor gracia. Entonces, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Romano nos dice también algo muy interesante. Que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y es lo que tú y yo necesitamos aprender para depender de ello en cualquier actitud, circunstancia en la que tenemos que tomar decisiones. Dios siempre nos da su gracia conforme a nuestra necesidad.
Si tú quieres abandonar el mundanismo, Dios te dará de su gracia de acuerdo a tu necesidad. Y de esta manera no tienes que esperar hasta mañana. Para tener la victoria sobre la mundanalidad, tú la puedes tener hoy mismo. Y Santiago nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si no estás sometido a Dios, no podemos resistir al diablo en el nombre del Señor Jesucristo. Y por ende vamos a ser derrotados por ello. Este mandamiento, la palabra someteos, es un término militar. Dice Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cuántos de nosotros estamos perdiendo la vida? En nada. Solamente tenemos una sola vida para vivir y servir al Señor Jesucristo. Una sola. Entonces somos muy responsables. No olvidemos que somos el atalaya que va a dar el aviso. Ahorita era impresionante, ¿no? Cuando el león rugió, ¿no? Y pues uno los oye en la tele, pero no es lo mismo en vivo. Es impresionante. Ese león, que dice la palabra, ¿quién es quién? El diablo. Dice que ¿qué? Como león rugiente está buscando a quién arañar, a quién devorar. ¿Lo vamos a dejar? Y es que todo aquel que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Déjame decirte que el arrepentimiento es un odio al pecado. Consiste en apartarse del pecado y en una determinación en la fuerza de Dios para abandonarlo, decía Carlos Spurgeon. A veces caemos en la trampa de que confesamos X pecado o Y pecado, y al rato lo estamos cometiendo de nuevo, haciendo de esto un círculo vicioso. Y esto es un problema. Somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cuánto tiempo inviertes en estudiar la palabra de Dios? No suena como que atractivo, ¿no? En una ocasión, cuando yo empezaba en esto y me tocó el libro que habla de las generaciones, el de Números, me lo saltaba. Dije, no, está muy aburrido. Pero conforme iba avanzando, me fui metiendo en ellos también y comprendí muchas cosas de la genealogía respecto al Señor Jesucristo. Y claro, ¿verdad? Pues es aburrido, porque sí es. Pero el punto es que lo estás haciendo por amor a Jesús. Entonces, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí nos enseña cómo cambiar nuestras actitudes mundanas o cómo podemos dejar de ser mundanos. ¿Hay aquí alguien mundano? ¿No hay ninguno? Qué valientes son. Porque todos somos mundanos. Nuestra relación con Cristo impide que nosotros caigamos en esa mundanalidad. Ahora bien, el pecado debe ser expuesto, revelado. También en nosotros el pecado debe ser expuesto antes de que podamos ver claramente para dar el próximo paso en el servicio. La santidad es absolutamente indispensable para ser útil. Qué triste es nuestra fealdad que desorienta a los hombres y los haga buscar en otro lugar. Si tú no vives para Cristo, la gente también pensará que no es importante convertirse y vivir para Él. Cuando tú caes en pecado, otros sufren. Y te voy a decir por qué. Porque ellos ven nuestras vidas con lupa. Mira al cristiano lo que anda haciendo o lo que anda diciendo. No debemos permitir eso. Cuando tú no estás entregado como un hábito de tu vida a Dios, los estudios que tú estás recibiendo actualmente serán solo información y no serán luz de Dios para iluminar el camino de tu vida. Una entrega completa de tu vida a Dios es el secreto para crecer en la gracia
pero necesitamos un quebrantamiento para tener una entrega completa de tu vida a Dios. El secreto de Dios y del Espíritu Santo para que trabaje en esta relación con tu entrega. El exhorto esta noche viene a través de Efesios 4:30, cuando Él nos dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados por o para el día de la redención. A veces no nos enteramos que tenemos entristecido al Espíritu Santo o lo tenemos apagado. Y eso es grave realmente. En el tribunal de Cristo, lo único que permanecerá será todo lo que tú hiciste por amor sincero y profundo por Cristo y en base a tu entrega. Lo demás será pasado por fuego y no permanecerá. Dice Corintios: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, Pablo dice algo bien precioso que debe quedar grabado en nuestro corazón allá en Corintios 15. Él dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tenemos que aprender a depender de esa gracia que nos da por el Señor Jesucristo, y Dios quiera que Él nos la conceda. Bueno, esta noche tenemos realmente una decisión muy importante que tomar para Dios. No tanto es para nosotros mismos, ¿no? O para, es que Pancho no quiere. Bueno, yo tampoco. No, es directamente para Dios, dice la palabra. Y realmente en Pablo encontramos que nos dice: hermanos, ciertamente en el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Se imaginan eso? Y luego viene Pablo de nuevo, en Hechos 27. Él dice: porque esta noche, yo espero que así sea, ha estado conmigo el ángel de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Estamos en el mismo barco. La gran diferencia es que somos creyentes, y todos los que no son se hunden. Entonces, el punto importante es que este ángel que estuvo con Pablo quiere estar contigo también esta noche, pero depende realmente de nosotros. Y bueno, esta es la conclusión realmente, que somos atalayas y tenemos que dar ese aviso a gente que está rehusando creer en Cristo. Y debe ser un aviso de amor de parte de cada uno de nosotros, siendo respaldada por nuestras oraciones. Dios los bendiga, muchas gracias. Bueno, gracias a Dios por el mensaje de la palabra de Dios, y pues gracias a Dios por la bendición y por la oportunidad que tenemos cada uno de hacer de nuestra vida algo diferente a partir de hoy, a partir de que lo decidamos. Bueno, lo que sigue, ¿qué sigue? Tiempo libre. Ajá. Tenemos unos visitantes. Entonces vamos a pasar, por favor, en orden acá al área del teatro, y luego pues los muchachos nos van a ayudar.